Imagina esto. El gran imperio romano de Occidente, bueno, se ha derrumbado. Europa es un caos. Reinos enfrentados por todas partes. Y tú eres el obispo de Roma, el Papa. ¿Qué haces? Complicado. Intentas, no sé, pegar los pedazos del viejo imperio. Pues San Gregorio Magno, a finales del siglo VI, eligió un camino radicalmente distinto. Totalmente. Hoy vamos a explorar cómo este papa, en lugar de mirar atrás con nostalgia, lanzó una visión misionera universal, pero basada en la mansedumbre, en la persuasión. Sí. Nos basamos en un anexo histórico-teológico que la verdad desmenuza muy bien esta estrategia fascinante. Es que es un punto de inflexión crucial, ¿sabes? El texto fuente lo contrasta muy bien con su predecesor, Pelagio II. Ajá. Si Pelagio, en medio de plagas, invasiones, con Roma asediada, aprendió a servir desde el dolor, gestionando la crisis más inmediata. Gregorio va un paso más allá. Cómo él, digamos, enseña a la Iglesia a amar sirviendo, Sí. pero hasta los confines del mundo. Esa decisión de evangelizar Britania que comentaremos no fue algo aislado. Claro. Fue el símbolo de una nueva era. Una Iglesia que se piensa a sí misma como misionera por naturaleza. Compasiva, abierta, pero sin perder su centro en Cristo, ojo. Exacto. Y eso es justo lo que queremos desentrañar hoy, ¿no? ¿Cómo se gestó ese cambio de mentalidad? Porque, a ver, la opción que parecía más obvia era intentar restaurar el orden político perdido. Claro, el poder imperial. Pero Gregorio entendió que la misión era otra cosa. Era llevar el evangelio al corazón de esos pueblos llamados bárbaros, muchos aún paganos o seguidores de corrientes como el arrianismo. Que era una visión del cristianismo muy extendida entonces, sí. Y que chocaba con Roma porque cuestionaba la divinidad plena de Cristo. Efectivamente. La Fuente recoge una frase suya que es toda una declaración de principios. No conquistemos reinos con la espada, sino con la palabra de Dios y el ejemplo de la mansedumbre. Brutal. Parece que con él la Iglesia dejó de obsesionarse con las ruinas del pasado, del imperio, para mirar hacia los horizontes del espíritu. Sí, totalmente. A ver, pongámonos en situación. Finales del siglo VI. La unidad política romana en Occidente, pues es un recuerdo lejano. Sí, un mosaico. Tenemos visigodos, francos, lombardos, anglosajones, un montón de pueblos sin cohesión moral o espiritual clara. Y en este escenario, Gregorio tiene la lucidez de ver que la tarea de la Iglesia no es reconstruir el imperio. Que igual ya ni se podía, además. Probablemente, sino algo más profundo. Sembrar el Evangelio. Y esta idea, la de priorizar la palabra y la mansedumbre frente a la fuerza, no es solo una frase bonita, ¿eh? No, para nada. Es una apuesta estratégica. Yo diría que totalmente contracultural para la época. Es una auténtica revolución copernicana, si me permites la expresión, en cómo la Iglesia se entiende a sí misma. Explícate un poco más. Pues implica pasar de una mentalidad quizás todavía anclada en las estructuras, en el prestigio del pasado imperial, a una Iglesia que se lanza con audacia hacia el futuro, hacia pueblos y culturas desconocidas. Y lo hace movida por una convicción puramente evangélica, entiendo, no por recuperar un poder terrenal que de hecho ya no existía como tal. Es reconocer que la verdadera fuerza del cristianismo no reside en el poder político, sino en su capacidad de transformar los corazones, desde dentro. Y parece que el germen, el inicio de esta visión tan ambiciosa, tuvo un origen muy humano. Casi una anécdota que recoge las fuentes, ¿verdad? Sí, es muy conocida. Cuentan que Gregorio, antes de ser papa, cuando era monje en Roma, paseaba por el mercado y vio a unos jóvenes esclavos, rubios de piel clara. Anglos. Preguntó de dónde eran y le dijeron, son anglos, de Britania. Y la reacción de Gregorio fue ese juego de palabras que se hizo famoso. Non angli sed angeli. No anglos, sino ángeles. Si fueran cristianos. Claro. Más allá de la anécdota, que es bonita, ¿fue realmente solo compasión espontánea? ¿O podemos ver también ahí, no sé, una mente estratégica que ya pensaba en expandir la influencia aunque fuera espiritual? Es una pregunta interesante, sí. A ver, sin duda la compasión es el punto de partida. Ese encuentro le toca el corazón, eso parece claro. Sí. Pero lo realmente significativo, y que demuestra que no fue solo un impulso pasajero, es cómo ese sentimiento personal se traduce, años después, cuando ya es papa. Ahí está la clave. En una acción pastoral organizada y a gran escala, la misión a Britania.
Eso muestra cómo la experiencia humana, la empatía ante el sufrimiento o la ignorancia del otro, puede ser el catalizador de una visión estratégica de largo alcance. O sea que no son incompatibles. Para nada. Compasión genuina y planificación pastoral inteligente. Gregorio une ambas cosas, yo creo. Y esa unión se concreta en el 596. Gregorio decide enviar a Agustín, el prior de su propio monasterio en Roma, San Andrés, junto a 40 monjes benedictinos. ¿40 monjes? Sí. Destino, Britania, tierra de anglosajones. Pero el cómo lo hace, eso es muy revelador de su método. No van como una avanzadilla cultural o conquistadores espirituales. Nada de eso. El encargo explícito es que sean mensajeros de paz y testigos de misericordia. Una misión con medios, aparentemente modestos, pero con una ambición espiritual enorme. Y las instrucciones que les da por escrito son: oro puro para entender su pensamiento misionero. El texto base cita algunas, y son sorprendentes por su prudencia, por su delicadeza. Por ejemplo, Les dice cosas como: no destruyáis los templos paganos, purificadlos y dedicadlos al Dios verdadero. Fíjate qué inteligencia. interesante. No arrasar, sino transformar. Exacto. O esto otro: no impongáis la fe por la fuerza, sino atraedlos con la dulzura de la palabra y el ejemplo. Aquí está la clave de su estrategia de la mansedumbre. La fe no se impone, se propone. Justo. La evangelización es una pedagogía del amor. Busca una conversión interior libre, no una sumisión externa. Es una apuesta por lo que hoy llamaríamos el soft power espiritual, pero siglos antes. Eso conecta directamente con otra idea fuerte que resalta la fuente. Gregorio parece ser el primer papa que concibe el papado no solo como guardián de la ortodoxia en Roma. Que también, claro, Sí, también, sino como un centro activo de irradiación misionera a escala universal. Y no se quedó en la teoría, ¿eh? no fue muy práctico. Sabemos que coordinó misiones más allá de Britania, mantuvo una correspondencia extensísima con reyes, reinas, obispos, abades por toda Europa, animando, aconsejando, a veces corrigiendo. Una red impresionante. Y un detalle importante, puso los recursos económicos de la Iglesia, el llamado Patrimonium Petri, las propiedades, las rentas que administraba el papado, los puso al servicio de estas misiones. Sí, y del sostenimiento de comunidades pobres o recién fundadas. Era un gestor de la caridad a gran escala. Precisamente. Esta visión y esta práctica es lo que da cuerpo a lo que más tarde se llamará catolicidad efectiva. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que la Iglesia no es universal solo en la doctrina o en la intención, sino en la acción concreta, en la compasión organizada y en la presencia real en diversos lugares del mundo. Vale. Para Gregorio, la misión no es una táctica para ganar influencia, sino la expansión natural del amor de Dios que ha recibido la Iglesia. Es como si dijera, si hemos recibido este tesoro, ¿cómo no compartirlo? Tiene lógica. Creía que cada comunidad cristiana, cada monasterio, debía ser un foco de luz y calor. El texto sugiere un lema implícito en su actuar. La fe no se guarda, se comparte. El Evangelio no se defiende con muros, se ofrece con las manos abiertas. Me gusta esa imagen. Ofrecer con las manos abiertas. Y dentro de esa oferta hay un aspecto que me parece especialmente moderno y que la fuente subraya mucho: su inteligencia al abordar la relación entre el Evangelio y las culturas locales. Ah, sí, eso es fundamental. Gregorio instruyó a sus misioneros para que no arrasaran con las costumbres y tradiciones de los pueblos a los que llegaban. Siempre que no fueran directamente contrarias a la fe, claro. Lógico. Al contrario, les animó a respetarlas, a purificarlas desde dentro y a darles un nuevo significado cristiano, incluso adaptando formas litúrgicas o de organización eclesiástica a la mentalidad local. Ese es el corazón del principio de encarnación misionera. Una idea que marcará toda la historia de la evangelización que vino después. Encarnación misionera. Sí, que el Evangelio no llega como un bloque cultural extraño que se impone desde fuera, sino que busca hacerse carne, tomar vida dentro de cada cultura, iluminándola desde su interior. ¡Qué potente! Y de esta sabiduría pastoral de Gregorio, de este diálogo respetuoso pero transformador entre fe y cultura, nacerá, en buena medida, la Europa cristiana medieval. O sea que tuvo consecuencias enormes. Enormes. Fue una síntesis única. La herencia clásica, la espiritualidad monástica y las tradiciones de los pueblos germánicos, celtas, anglosajones. Sin proponérselo como un proyecto cultural explícito, Gregorio estaba poniendo los cimientos de una nueva civilización.
Es fascinante ver cómo todas estas dimensiones, la visión universal, la estrategia de la mansedumbre, la gestión de recursos, el respeto a las culturas, brotan, según insiste la fuente, de una convicción espiritual muy profunda en Gregorio. Sí, la raíz es espiritual. Evangelizar es, por encima de todo, un acto de amor, de caridad suprema. No es cumplir una orden administrativa ni expandir una institución por afán de poder, no. No, va mucho más allá. Es la respuesta lógica de quien ha experimentado el amor de Cristo y se siente, pues, impulsado a compartirlo. El texto cita una frase suya muy gráfica: el amor de Cristo nos apremia. Porque cuando el corazón arde, no puede callar. Es preciosa. La misión nace de un corazón que rebosa, no de un cálculo. Y esa concepción tan interior, tan caritativa de la misión, tuvo un efecto transformador en la propia Iglesia. Ayudó a que se percibiera menos como una institución estática, centrada en defender su legado en Roma. Más defensiva, quizás. Exacto. Y más como un cuerpo vivo, dinámico, en constante movimiento hacia afuera, hacia todos los pueblos. La caridad misionera de Gregorio, con ese énfasis en la dulzura, el respeto, el servicio desinteresado, se convirtió en un modelo. Un paradigma. Sí, un paradigma de cómo anunciar el Evangelio. Una fe que no busca dominar, sino servir a la dignidad y la libertad de cada persona. Si tuviéramos que resumir, diríamos que San Gregorio Magno no fue un emperador, ni un constructor de grandes monumentos de piedra. No en el sentido clásico. Pero su visión y su amor al Evangelio redibujaron el mapa espiritual de Europa. El texto lo dice de forma muy bella. Con él, el papado pasó de custodiar las ruinas de una ciudad imperial a ser la levadura de una nueva civilización. Una levadura basada en la esperanza cristiana. Eso es. Y la misión a Britania que hemos comentado tanto no es solo un evento histórico, es casi una profecía, ¿no? El símbolo de una iglesia que entiende que su esencia es ser enviada, ser comunión que se expande por amor. Totalmente. Me impacta mucho esa frase final de la fuente. De Roma salió la fe que alumbró a los pueblos, no con fuego de guerra, sino con fuego del espíritu. Es que resume perfectamente el cambio. Y en esa profunda transformación, la propia figura del Papa, tradicionalmente el Vicarius Christi, el vicario de Cristo, Sí. se enriquece con Gregorio. Podríamos decir que se revela también como Vicarius Caritatis. El vicario de la caridad, del amor. Exacto. El vicario del amor que busca hacerse presente en todas partes a través del servicio y la misión. Quizás la reflexión final que nos deja Gregorio y que tiene una resonancia enorme hoy, para cualquier persona o comunidad que quiera ser fiel al Evangelio, A ver. es esa frase que cierra nuestro texto base, una mezcla de ternura y realismo estratégico. No temas, pequeño rebaño. Lo que posees no son dominios, sino almas que esperan ser amadas. Ahí está. Una llamada potente a entender que la verdadera misión, el verdadero liderazgo espiritual, no se mide en poder o estructuras, Sino en capacidad de amar. en capacidad de amar y servir a esas almas, algo en lo que seguir pensando desde luego.